tardes. Bienvenidos a la tarde del miércoles 12 de julio a nuestra habitual reunión podcast de complejidad para leer el libro de Antifragilidad. Están Iván Johan Sánchez Serpa y Jesús Agustín Peña León acompañándome y creo que la profesora Vanessa no va a poder incorporarse esta tarde. Tenemos algunos acontecimientos hospitalarios entre los conocidos, entre los amigos, y está en el hospital, en el seguro en este momento debe estar, así que no creo que tenga cómo conectarse. Pero nosotros tenemos, por supuesto, mucho de qué hablar y también que continuar con la lectura del libro de Antifragilidad, que nos ha estado enseñando varias cosas desde la semana pasada, cuando comenzamos a leer el capítulo 1. Pero antes de eso yo quiero dejar por acá para que ustedes tengan presentes para el viernes que hemos seleccionado el viernes pasado la complejidad sobre la que estaremos enfocando el curso, la otra mitad del curso. Y esa complejidad es el sistema de distribución de gasolina en el occidente de Venezuela en particular. Podría ser toda Venezuela, pero me parece que, vamos a ver qué datos podemos conseguir. Al respecto tengo un par de datos que darles, de noticias. Pero entonces lo que vamos a hacer es un proyecto orientado a describir y modelar la complejidad del sistema de distribución de gasolina. Tengo además, por supuesto, la suposición de trabajo es que vamos a dividir eso en subsistemas de manera que cada uno de ustedes se pueda concentrar en su propio subsistema. Y habíamos dicho que sería el subsistema de distribución para Jesús Agustín y el modelo de la estación de servicio, me gusta más llamarlo, para Iván. ¿Por qué? Porque con la estación de servicio podemos suponer que hay un modelo replicable que podría servirle como complemento, que podría conectarse con el modelo de distribución por aquello de que la distribución llega hasta las estaciones de servicios y allí para el sistema de distribución ahí se consume la gasolina, ¿no? Eso sería una manera. Por supuesto, eso deja todavía pendiente el modelado del sistema de producción, que les decía que son esas tres partes en las que uno podía concebir el sistema completo en forma así global. Y para ello vamos a hacer un ejercicio de modelado del cual me encargaré yo mismo con la ayuda de ustedes, si consiguen datos también, por supuesto, que tiene que ver con estimar el suministro, cuánto se produce de combustible, de gasolina en particular, o de gasoil. Creo que podríamos enfocarnos en la gasolina por ser la más problemática, y se pone a disposición en cada uno de los puntos de entrada al sistema de distribución a lo largo del tiempo, por supuesto. Una de las dificultades de este sistema es que es un sistema dinámico que tiene una conducta que habría que referir cada variable a lo largo del tiempo, ¿no? Porque no es, a pesar de que así es como hablamos de eso, no es que no hay gasolina, sino que no hay gasolina en ciertos momentos del tiempo, ¿no? Llega, no llega, a veces llega más, a veces llega menos, a veces no llega por un periodo extendido, a veces, todas estas dificultades solo se capturan si uno tiene un sistema que capture la complejidad de los cambios en el tiempo. El cambio en el tiempo es fundamental. Ojo, y no es trivial. Ese suele ser un dolor de cabeza. Así que para allá vamos. La información que les tenía es que tengo ya algunos datos, me los enviaron. Hay alguien que trabajó en este tema de distribución de gasolina en algún momento, para PDVSA, por supuesto, y me ofreció información. Tengo que filtrarla porque, por supuesto, no queremos ninguna clase de réplica o de reclamo o de retaliación de algún tipo, porque estamos manejando datos, así que no puedo mostrar datos específicos, por ejemplo, identidad de los miembros del sistema o de participantes o de las estaciones de servicio, nada de eso. Por supuesto que tenemos que saber dónde están, y si son establecimientos públicos, pues su nombre puede ser nombrado, pero no podemos dar ningún otro tipo de detalle. Además, los datos que tengo son de hace más de 10 años, así que
nos van a servir como comparación quizás, no como descripción de cómo son las cosas en este momento, que es justamente a donde podríamos llegar con nuestro modelo. Tratar de tomar una fotografía de cómo son las cosas ahora. Y es lo que les explicaba el viernes pasado, de que uno puede con un modelo, eh, sin saber sin tener todos los elementos de toda la data necesaria para hacer una predicción precisa, puede tener muy buenas aproximaciones con suposiciones básicas. Y ahí ese creo que es el enfoque que podemos adoptar para el proyecto. Yo quería decirle algo más a Iván, y es por qué ganó el sistema de distribución de gasolina, ¿no? Estábamos ahí medio entre chistes diciendo que la propuesta de Iván, que era el sistema de distribución de agua, particularmente que está cerca de su residencia, bueno, fue una discusión para comenzar, ¿no? Fue una conversación, hubo algunos argumentos, aunque no muy claros. Al final se podría haber deducido a la votación, ¿no? Ibas a perder 2-1, pero me parece que es clave esa distinción, porque me parece que sin darnos cuenta, nuestra intuición nos guió al problema en el cual hay alguna posibilidad de acción. A diferencia del tema de los acueductos, que como ya Iván había comenzado a explorar, uno llega a la descripción del sistema con relativa facilidad y luego empiezan las consideraciones de que cómo se puede mejorar o resolver el problema que estamos planteando. Y eso suele tener que ver con una inversión. Tenemos que colocar otro dique toma, o tenemos que ampliar tal cosa, o modificar tal cosa, o extender la red de distribución de esta otra manera. Entonces mi argumento el viernes, Iván, es que eso lo sabemos hacer. Lo que no sabemos hacer es cómo conseguir los recursos, el dinero. El bendito rollo venezolano de que sí, sabemos cómo se resuelve, pero es que no hay plata. Y ese a mí me parece que es una trampa cotidiana y que inmediatamente cancela toda posibilidad de acción. Tú llegas a hacer un fantástico problema, seguramente para suficientes méritos para probar la materia y aprenderte el tema y tener un ejemplo de complejidad, que es el propósito del ejercicio. Pero entonces no hay posibilidad de actuar, que, oye, ¿será que yo puedo hacer alguna diferencia real con este ejercicio? Mientras que en el caso de la distribución de gasolina, las perspectivas son diferentes, porque ese se supone que tendría que ser un sistema que se mantiene a sí mismo. Es decir, si la organización fuese la correcta, y lo que decía Jesús, que era un problema de mantenimiento, en principio, que es otra de esas reducciones enormes de la complejidad que está detrás, pero que si esa fuera la causa, sería una cuestión de que atamos cabos, una cosa con la otra, bueno, el sistema tendría que producir suficiente para tener cubiertos sus propios gastos de reinversión, le dice, ¿no? Parte de lo que se cobra, se supone que se cobra en un servicio, debe acumularse de alguna manera al punto de que se convierte en una especie de fondo para mejoras en el mediano plazo, al menos para el mismo sistema. Y eso se espera que ocurra con los servicios, incluyendo con el del agua. Solo que con el del agua suelen ser inversiones masivas. Un acueducto es mucho dinero para un grupo de 100 vecinos, ¿no? Quizás no, pero quizás sí. Mientras que el sistema de distribución de gasolina está conectado con actividades productivas, comenzando por el propio transporte de una cosa de un lugar a otro, que se supone que generan un ingreso, que se supone que va a sostenerse y que podría significar una solución eventual al problema que, cualquiera que sea el problema que se presenta en la red de distribución. Esa es mi teoría, al menos, es una teoría que no tiene por qué ser verdad. Seguramente vamos a encontrar contraejemplos. Seguramente vamos a, por ejemplo, a plantearnos por qué, si es la causa primaria la que señaló Jesús cuando estaba diciéndolo, pero todo eso está dentro del rango de posibilidades y a mí me parece que lo que estamos haciendo, cuando menos Jesús y yo, es persiguiendo la posibilidad de la acción, de que en algún momento tengamos suficiente información o cuando menos la información generada por el modelo, que se convierte en información que no es real, pero que podría ser real porque hay una justificación sistemática de cómo se llega a esos valores. Para la acción pública, por ejemplo, para hacer una petición, para hacer una propuesta, para hacer una defensa, para hacer un planteamiento,
razonado de lo que se podría hacer para mejorar el servicio. O cuando menos para informar a la opinión pública, ¿no? De que mira, aquí están dándose estas realidades. Resulta que ese $0.50 por litro de gasolina que se supone mantiene de abajo hacia arriba a todo el sistema es mucho, muy poquito, es insuficiente, no se está usando. Todas estas cosas que se pueden decir al respecto. ¿Están ahí? Sí, esto era solamente un preámbulo para en los primeros minutos, este, Sí, sí, sí. bien, comenzar con la lectura del libro. Vamos entonces con el libro y seguimos con esa conversación, que espero que la conversación del viernes se resuma, se concentre alrededor de las propuestas que ustedes traen, que deben venir escritas para el viernes, no tienen que estar escritas a la hora de la clase final, o sea, la forma final, pero se supone que las entregamos el viernes. ¿Okay? Yo normalmente coloco la entrega de esas cosas hasta la medianoche del día que se menciona, pero si la entregamos a la hora de la clase, mejor porque las podemos conversar. Bien, vamos con el... ¿Qué hicimos la semana pasada con Antifrágil? Estamos leyendo el capítulo 1 del libro del profesor Taleb y ese capítulo comenzaba por esta discusión acerca de la asimetría entre frágil y antifrágil. Y eso es lo que está, que ustedes no ven todavía porque no he compartido en la pantalla del computador. Voy para allá. Aquella idea de que nosotros enviamos, cuando hacemos un envío, una encomienda, decimos acá, de un lugar a otro y es un objeto delicado, frágil, se lo envuelve en una caja protectora con algunas cosas en medio que impidan, que absorban los golpes, ¿no? Por si en el camino se le mueve, cuando menos lleve alguna protección y normalmente uno declara que es un objeto frágil al momento de enviarlo y algunos de estas empresas de transporte lo marcan, colocan una etiqueta frágil. Esta parte para arriba le ponen, por ejemplo, los aparatos electrónicos que tienen que llevar cierta posición, como las neveras, y cosas así. Entonces se les marca y trátenlo con cuidado porque es frágil. Pero nunca hemos visto una caja de esas marcada con una etiqueta que diga antifrágil. O mucho menos el sello ese, por favor, tráteme mal. Eso suena muy extraño. Bueno, y esa es parte del argumento del profesor para decirnos que nosotros tenemos ceguera a la antifragilidad, porque primero se consideró que el opuesto de la fragilidad era algo así como robustez, solidez, a prueba de, ¿no? De que no importaba. Pero nunca fuimos hasta el otro lado. El verdadero extremo en ese eje no es la posición neutral, que sería la de lo robusto, que no le pasa nada cuando le dan golpes, sino de lo que de hecho saca algo positivo del maltrato, del tratamiento del opuesto al de la fragilidad, ¿no? Entonces ahí comienza el primer parte del argumento y luego eh, hizo este recorrido por la mitología, en particular por el cuento de la espada de Damocles, para mostrarnos en qué consiste la fragilidad y abundó en esta discusión sobre la necesidad de introducir un nuevo nombre porque no se conocía el nombre, no se le estaba dando existencia lingüística a esa posibilidad, no se usaba o no se usa hasta ahora, no se ha usado hasta ahora el adjetivo de antifrágil para referirse a nada. Y bueno, comenzando con la discusión que va a continuar a lo largo del libro de en qué consiste y qué significa una solución antifrágil, planteó esta primera aproximación, una especie de proto-antifragilidad. La primera aproximación tenía que ver con esta historia de Miridates, le puede decir, que inventó este método Antidotum Meridatium, perdón, que consiste en suministrarse cantidades no letales de un veneno para provocar que el cuerpo aprenda a soportar el veneno. Y
Y esa es una forma de que el cuerpo se fortifique en contra de una dosis que para otras personas que no hayan tomado ese camino progresivo podría ser letal, ¿no? Y eso le llaman, eso no es antifragilidad de ninguna manera, pero tiene un nombre técnico bien establecido en medicina, cuando menos, en farmacología, hormesis, hormesis, ¿no? Que es una especie sí, de principio de que los organismos mejoran con pequeñas dosis del veneno, de un veneno. Y que de hecho toda la medicina es dependiente de la dosis. Si tú tomas cualquier medicina regular por allí en grandes cantidades puede ser fatal. Así que en cierta forma nuestros cuerpos funcionan con un modicum del daño, lo que estaba ahí resaltado, ¿no? Y que ese podría ser un principio que se extienda a otros aspectos de la misma medicina, de la biología, por ejemplo esto de las restricciones calóricas, de que si nuestros cuerpos no estuviesen tan expuestos a la sobredosis de calorías, por ejemplo, tendríamos más salud. Una forma de ser antifrágil en la salud es de alguna forma ayunando. Detrás de todo esto hay un argumento a favor del ayuno porque el cuerpo aprovecha mejor esos pequeños excesos que hay por allí guardados en intermedio para mejorar, para hacer, a pesar de que está pasando por un periodo de estrés, el ayuno es estresante, sin embargo de allí sale mejor que como entró. Por supuesto, ese es solamente un lado de la discusión del ayuno, que ni siquiera lo menciona en el texto, lo estoy haciendo yo ahora. Pero bueno, ese fue una especie de primera parte del primer capítulo del libro, en donde comienza a explorar la necesidad de un nuevo nombre para una propiedad que no existía y cómo se le podría asociar con propiedades y con principios que ya existen, en particular en la medicina. De hecho, hizo un apartado al final de la penúltima sección, en el que distingue hormesis, de homeopatía. En la homeopatía hay un principio similar de que pequeñas cantidades de algo que puede ser dañino provocan una respuesta en el organismo que mejora su condición. Mejora en particular su condición frente a una condición médica o algo que pudiese considerarse enfermedad después. Pero no son lo mismo según este señor. Dicen que no se le debe confundir, él parece que tiene sus propias opiniones acerca de la homeopatía. Y la homeopatía tiene toda una tradición de descrédito entre los médicos tradicionales porque al parecer sus principios biofísicos son muy débiles, es decir, son cantidades muy pequeñas de componentes lo que se diluye en los compuestos homeopáticos y algunas personas dudan que eso efectivamente tenga un efecto como el de la hormesis, de que efectivamente induzca una respuesta al organismo. Pero hay también evidencia de que lo hacen. Así que en estas cosas, y ustedes tienen que tener eso presente, compañeros, en sus proyectos de complejidad, siempre hay una dimensión de no sé. Hay un espacio para el no sé. No sé si es así o es así. Es preciso la observación detallada del fenómeno para poder de alguna forma avanzar en ese espacio del no sé, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar el capítulo 1 con esta sección que yo preferí dejar para esta semana, que se titula La independencia de dominio es dependencia del dominio. Y aquí este hombre sigue jugando con las contradicciones y con las ironías en sus títulos para hacernos pensar en esto de que el principio que aprendimos en medicina pueda servir para la economía o el principio que aprendimos en sistemas financieros pueda servir para relaciones de otro tipo entre las personas. El pasar de un dominio a otro. Y eso es lo que voy a leer a continuación. Comienzo a leer. Esta idea de sistemas puede necesitar de que los sistemas puedan necesitar alguna estrés y agitación, ha sido, ¿cómo es? Perdida, es decir, no ha sido detectada por quienes entienden más de un área y no de otra.
Es decir, es como si en unas áreas, como la medicina, se ha notado más el fenómeno que en otras. Un fenómeno que según él cruza dominio, ¿no? Así que ahora podemos ver, sigo leyendo, que eh, podemos ver la dependencia de un dominio en nuestras mentes. Un dominio es algo, un área, una categoría de actividad. Es decir, es como si nosotros al pensar, pensamos, aplicamos los principios dentro de un contexto, de un dominio, y no en otro, a pesar de que uno mismo pueda reconocer el fenómeno o pueda reconocer partes o aspectos del fenómeno en uno u otro dominio. Sigo leyendo. Algunas personas pueden entender una idea en un dominio, digamos la medicina, y fracasar al reconocerlo en otro, digamos la vida socioeconómica. O lo aprenden en el salón de clase, pero no en una textura más complicada como la de la calle. Pueden entenderlo dentro del salón, pero no en la calle. A mí me parece que está exagerando, pero vamos a seguirle la corriente. Sigo leyendo. Los humanos de alguna forma fallan en reconocer situaciones fuera de contextos en los cuales en los cuales aprendieron de ellas en principio, ¿no? En los cuales se enteran. Aquí hay una expresión in which they usually learn about them. El aprender habitualmente es un poco raro, ¿no? Nosotros aprender tiene un sentido sutilmente diferente entre el español y el inglés. En inglés, learn también lleva consigo el significado de enterarse de algo. Yo me entero de las cosas en distintos contextos, ¿no? Es lo que está diciendo en este caso. Aprender para nosotros es más definitivo, porque si aprendí, pues ya no tengo que volver a aprender. Ese es, ya se supone que es el salto este de no saber a saber. Aquí es también de no saber a saber, pero es también de enterarse, ¿no? Yo no sabía que pasaba por aquí, o es decir, consideraciones muy puntuales. Más de informarse que de aprender. Solamente esa distinción la que me hizo fallar en la traducción de esa frase, pero no hay nada especial allí. Tengo sigo leyendo, una ilustración vívida de la dependencia de dominio que observé, dice él, en el pasillo de entrada a un hotel en la pseudo ciudad de Dubái. Se dieron cuenta que comienza con las ironías. Pseudo ciudad de Dubái. Creo que nos va a hablar más de Dubái más adelante, pero ¿saben de qué estamos hablando? ¿Cuál ciudad es? ¿Por qué podría ser una pseudo ciudad? Porque fue construida Como todas, ¿no? en... Sí, sí, pero ¿cómo se llama? En un desierto. No, no sé. Sí, Dubái es una fantástica lugar en términos arquitectónicos. Tiene varios de los edificios, cuando menos tres, que han sido el más alto del mundo. Incluso creo que uno de ellos le quitó el récord a otro que estaba vecino en la misma cuadra. O no en la misma cuadra, pero por ahí cerca. Es una ciudad con una inversión en infraestructura extraordinaria, fundamentalmente porque proviene del ingreso petrolero de ese pequeño estado, de los Emiratos Árabes Unidos, eh, que además es administrado por una monarquía. Es decir, el rey, el jeque, decide cómo se administra y decidió construir una super ciudad, incluso robándole espacio al mar, usando también una enorme inversión, una enorme cantidad de energía para crear las bases y toda la estructura. Tiene unos edificios preciosos, eh, una extravagancia en arquitectura, y por eso es reconocida por los superedificios. Pero también la intención del jeque era atraer a Occidente, atraer a Occidente a una ciudad que es como una especie de enorme casino también. Hay mucho dinero, se ha convertido en un centro financiero en el Medio Oriente, y entonces él se está burlando de la pseudo ciudad, porque es una ciudad que no fue creada la diferencia con otras ciudades es que no está creada de arriba hacia abajo, sino de abajo, perdón, no está creada de abajo hacia arriba. Las ciudades las creamos de abajo hacia arriba cuando nos mudamos voluntariamente las personas. De arriba hacia abajo es que la voluntad de un monarca, en este caso, se puede decir un líder, pero ahí entramos en la discusión de si los monarcas son líderes por derecho propio o por pura suerte. Eh,
es quien ha decidido que ahí tiene que haber una ciudad y que tiene cierta forma, ¿no? Entonces, por eso lo de pseudo-ciudad, no está de acuerdo, recuerden, con la idea del principio de arriba hacia abajo del diseño de sistemas, así que era esperar que nos metiera una palabra ahí, ni siquiera la palabra, media palabra, pseudo-city, pseudo-ciudad. Pero, punto aparte, solamente para que se den cuenta que estamos pisando territorio y este hombre tiene la virtud de acompañar su postura con la ironía del lenguaje, conjugar con el lenguaje, cosa que es delicioso, por supuesto, cuando uno está leyendo corrido, uno está tratando de aprender. Por cierto, no hemos hablado, bueno, yo quería hacer, vamos a esperar a terminar el fin del capítulo para hacer un resumen de cómo podemos comenzar a ver esto de la fragilidad. No podemos esperar hasta la mitad del libro al menos para entender qué es antifragilidad. Tenemos que ir teniendo algunas pistas en el camino. Entonces yo me voy a atrever a hacer algunas propuestas para que ustedes se lleven, cuando menos cuando nos vayamos a receso en agosto, que eso se va a parar ahí un rato la lectura, nos vayamos con esa idea en la cabeza y no quedemos tan perdidos. Sigo leyendo. Un amigo, un fellow, una pana que lucía como un banquero, hizo que un porteador, uno de estos porteros, supongo, uniformado, le llevara su equipaje. Yo puedo decir instantáneamente si alguien es un cierto tipo de banquero con un mínimo de pistas, porque tengo alergias físicas hacia ellos. Incluso afectan mi respiración. Que de nuevo está creando otra situación particular para explicar sus propias pasiones. Dice que puede reconocer a alguien por solo verlo y más vale que lo haga porque si no puede verse atrapado por la alergia. Así que este señor, cuando este señor dice que alguien es un banquero, ¿okay? Sigo leyendo. Unos 15 minutos más tarde, vi al banquero levantando pesas en el gimnasio, tratando de replicar los ejercicios naturales utilizando estas kettlebells, que son campanas. Las campanas que no sé si la han visto en los gimnasios, hay unos pesos que tienen como una argolla en la parte de arriba, supongo. Sí, como una agarradera en la parte de arriba. Exacto, es como... Sí, que son como un kettle, como una olla de... Exacto, como una olla de té, exactamente, muy bien. Pero, y entonces son para levantar, pero así a pelo, ¿no? Decimos nosotros. Tú te paras al lado y la levantas y con eso estás haciendo que tus piernas, tu espalda y tus brazos tengan presión. Esa es parte del asunto. Y las, sigo leyendo, dice él, y las movían como si fuese una maleta. Se mueven, porque igual que las maletas también tienen una agarradera, como dices tú, una... ¿cómo se? Eso tiene un nombre. No se me ocurre el nombre ahorita. Un asa. Sí, exacto. Asa es una buena palabra, gracias Jesús. Ahora, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Él termina la frase diciendo que la dependencia de dominio está por todas partes. Pervasive es que está en todos lugares. Bueno, que este señor hizo que el portero llevara su equipaje, librándose de la oportunidad de hacer el ejercicio que unos minutos más tarde estaba haciendo en el gimnasio. Es ridículo que uno, no sé, moleste a alguien más, quizás le pagó, no sé, pero para que hiciera algo que después uno está pagando para que lo dejen hacer con una cosa inútil, una cosa ahí que no tiene ningún peso. Entonces ahí está el cuento de que uno ve las cosas en cierto contexto, no en el otro. Si este hombre fuese un poco más amplio en pensar, y por eso agarró al banquero, ¿no? Para afincarse por ese lado, pudo haber notado que no necesitaba decirle al cajero, quizás no que le llevara, sino que la cuidara mientras él subía de dos en dos, o qué sé yo, para simular con su propio equipaje el ejercicio de levantar las pesas. O no sé, hay un montón de consideraciones, quizás no se quería sudar la ropa, qué sé yo. El cuento es que él lo usa como ejemplo de que no notamos que lo que hacemos podría ser igualmente funcional en otros contextos. Sigo leyendo. Más aún, el problema no es solamente la meditación y la hormesis. No es solamente que la meditación y la hormesis pueden ser
han sido entendidas en ciertos círculos médicos y que no se sepan de sus aplicaciones en otras aplicaciones como la vida socioeconómica. Incluso dentro de la medicina, algunos la entienden aquí y la ignoran allá. El mismo doctor podría recomendar ejercicio para que usted se vuelva fuerte y unos minutos más tarde darle una prescripción de antibióticos en respuesta a una infección trivial, de manera que usted no se enferme. El mismo doctor puede hacer eso. Y tengo que decir que he estado ahí. Esa combinación de cosas, ¿no? El mismo doctor que te dice, no, tienes que hacer ejercicio para que estés fuerte, te está prescribiendo antibióticos que te van a hacer más débiles en respuesta a una infección que podrías enfrentar usando tu propio cuerpo para poder volverte más fuerte. De hecho, hablando de que estábamos hablando de la misma línea de gimnasio, ningún buen maestro en un gimnasio de algún ejercicio, entrenador deportivo, recomienda que uno haga ejercicio cuando está con gripe, por ejemplo. Si la gripe es fuerte, tienes que dejar que tu cuerpo concentre energía en eso, porque esa es otra manera de entrenar, de gastar energía. Entonces, te das cuenta, aquí el médico está confundiendo el principio de una cosa con el de la otra. Y por asociar la protección del cuerpo a una respuesta muy local, ignora la posibilidad de que esa misma infección trivial pueda servir para el ejercicio que está recomendando. Mientras que el maestro no sé, el entrenador del arte marcial o del boxeador, que entiende que la gripe es delicada y requiere esfuerzo, y le pide a su entrenado o entrenada que repose mientras pasa la gripe, está siendo consciente de ambas cosas, ¿no? O sea, es decir, se puede, yo estoy agregando el ejemplo del entrenador para que se vea que es posible que uno no lo entienda, pero también es posible que lo entienda. Sigo leyendo, otra expresión de la dependencia de dominio. Pregúntale a un ciudadano estadounidense si alguna agencia semigubernamental con una gran cantidad de independencia y sin interferencia del Congreso debería controlar el precio de los carros, de los periódicos de la mañana, del vino, como su dominio de especialidad. Es decir, si tuviésemos que tener una agencia de control para precios de carros, de periódicos y de vino. Ese ciudadano, te está refiriendo con Tejí, va a saltar molesto, puesto que tal propuesta parece violar el mismo principio en el que su país se levanta. Y es posible que le llame a usted un soviético postcomunista, un comunista postsoviético, perdón, o un bicho, un mole, un bruto comunista postsoviético, esa puede ser la traducción correcta, por haberse atrevido a sugerir tal cosa, ¿no? Como que le pongamos control de precio a los carros, a los periódicos y al vino, por una agencia semigubernamental que tenga un montón de independencia y que no tenga interferencia del Congreso. Es decir, usted hizo todo su trabajo de alegato completo para que no fuese a decir que se lo está pasando al gobierno, sino solamente a una agencia del gobierno que se va a especializar en eso. Luego de que haya hecho esa maldad, pregúntele si el mismo gobierno debe controlar los cambios de moneda extranjera, principalmente la tasa en la que el dólar se cotiza frente al euro y al tugrik mongoliano de Mongolia. La misma reacción. Va a tener la misma reacción que antes. Esto no es Francia. En Francia es donde hay esa clase de cosas raras que controlan monedas. De nuevo, el ciudadano, si el ciudadano norteamericano es coherente, va a decir que cero control de esas cosas menudas, pero también cero control de cosas como la moneda. Entonces, sigo leyendo, muy gentilmente indíquele que el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos está en el negocio de controlar y gerenciar los precios de otros bienes, otro precio, a lo que le llaman la tasa de préstamo,
la tasa de interés de la economía y que ha probado ser muy bueno haciéndolo. Es decir, los estadounidenses tienen una agencia que controla estas cosas que se parecen mucho a las que él estaba dictando antes y la que una persona en los Estados Unidos normalmente ha sido formada a rechazar, control de todo tipo, que suena, cualquier cosa que suene a control central, que en otros países como Francia se da en alguna medida, pero que todavía en los Estados Unidos se está haciendo en una enorme medida cuando se trata del control de precios y del intercambio de ciertos bienes, incluyendo las tasas de interés, y que además le ha ido bien en eso. Ese es el principio. ¿Alguien estaba llamando? ¿Se fue? ¿Llegó? ¿Quiere decir algo? No, Iván que se quedó sin luz, creo. Iván se fue sin luz. No, profe, No te escucho. ya me llegó la luz. Ok, bien. Hubo un apagón y ya me llegó la luz. ¿Pero seguías conectado o te fuiste por un rato? No, me fui por un rato. Ah, caramba. No me di cuenta, lo siento. Ya sabes, tienes que pensar en aumentar la antifragilidad de tu curso de complejidad. Tienes que ver cómo, o un vecino que tenga una batería o algo para mantener la conexión permanente. Eso se puede resolver y te aseguro que cualquier inversión que pueda ser un poco alta al principio se va a recuperar ella misma por la cantidad de cosas que vas a ahorrar en tiempo y en dinero incluso por estar conectado cuando se vaya la luz. Pero bueno, ese es otro discurso. Sigo leyendo. El candidato presidencial libertario Ron Paul fue insultado por sugerir la abolición de la Reserva Federal, a crank, es decir, un bicho de eso, o incluso por restringir su rol, ¿no? Pero habría sido llamado también un crank, o sea, un bichito, por sugerir la creación de una agencia de control de otros precios. Es decir, es como si los norteamericanos, lo que está él diciendo, han sido educados para aceptar un tipo de control y no otros. Como si al principio no fuese dependiente de un dominio. Ese es el argumento que está haciendo. Sigo leyendo. Imagine a alguien que tiene dones para aprender lenguajes, pero que es incapaz de transferir conceptos de una lengua a otra. Así que esa persona tendría que reaprender silla o amor o pie de manzana cada vez que adquiere un nuevo lenguaje. No reconocería house en inglés, la distinción de house, o casa en español, o beat en semítico. Tendría que aprender cada cosa desde cero en cada lenguaje. Todos estamos de esa manera discapacitados en cierta forma, incapaces de reconocer la misma idea cuando se presenta en contextos diferentes. Y este es quizás uno de los mejores, pausa aquí para comentar, uno de los mejores argumentos por la división de sistemas. La visión de sistemas abstrae y ve el todo el todo como un fenómeno que podría repetirse en otro contexto. Sigo leyendo. Es como si estuviese condenados a ser engañados por las partes más superficiales de las cosas. El empaque, el envoltorio es lo que nos engaña. Esta es la razón por la que no vemos la antifragilidad en lugares que son obvios, demasiado obvios. No es parte de la forma aceptada de pensar acerca del éxito o del crecimiento económico o la innovación. Que esas cosas, esas tres cosas puedan ser el resultado no solamente que esas cosas puedan ser el resultado solo, de la sobrecompensación en contra o la sobrecompensación contra estresores. Es decir, que uno pueda, pausa aquí para comentar y explicar, uno pueda obtener éxito, crecimiento económico o lograr algo nuevo
simplemente porque sobrecompensó, es decir, se preparó de más frente a ciertos estresores que pudieron o no pudieron haber aparecido. Ese es el punto de la impredictibilidad, ¿no? Sigo leyendo. Tampoco vemos esta sobrecompensación trabajando en otros espacios. Y la dependencia de dominio es también la razón por la cual ha sido difícil para muchos investigadores darse cuenta que la incertidumbre, la comprensión incompleta, el desorden y la volatilidad son miembros de la misma cerrada familia, de la misma familia cercana, pues. Incertidumbre, comprensión incompleta, desorden y volatilidad son miembros de la misma familia, son primos hermanos cuando mucho, hermanitos probablemente. Es difícil, ¿no? Incertidumbre, por ejemplo, uno puede asociarla con comprensión incompleta, no sé, y con un poco de esfuerzo de la física con el desorden. Pero cuando hablamos de volatilidad, bueno, sí, es incierto, pero no significa que esté para arriba y para abajo, ¿o sí? No sé, es lo que está diciendo. Para nosotros, a mí me parece que es natural que sean cercanos. Pero claro, tenemos el sesgo nuestro en ingeniería, de la formación en física y de haber hablado de entropía y de lo que significa no saber para dónde va el sistema, ¿no? Esta carencia de traducción es una debilidad mental, un hándicap, una discapacidad mental que viene con ser humano, el no poder pasar de un dominio a otro. Y apenas comenzaremos a obtener sabiduría o racionalidad cuando hagamos un esfuerzo para sobreponernos y vencer esa limitación, ese handicap, break through it, es decir, superarla. Así que vamos a profundizar en la supercompensación, a la sobrecompensación. ¿Qué hay de esa palabra? ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta sobre qué significa sobrecompensar? Aquí está en inglés. Compensar es por lo menos arreglar algo, ¿no? O sea, equilibrar algo. Exacto, esa es la palabra clave, equilibrar. Pero sobrecompensar es desequilibrar en la otra dirección. Es decir, tú tienes, por ejemplo... A favor. A favor, exacto. Tú tienes un riesgo de que se te dañe un aparato en la casa y tú no compras uno para tenerlo extra, sino compras 5. Y curiosamente a veces el mercado se presta, ¿no? Tú tienes problemas con algún dispositivo, por ejemplo, todo este cuento de las bombas de gasolina, que no sé si ustedes han escuchado la dinámica que hay ahora con estos nuevos tipos de gasolina que tenemos en el país. Uno de los efectos colaterales ha sido una epidemia de bombas de gasolina dañadas, que pasa con mucha frecuencia, le ha pasado a muchas personas, por supuesto, siempre en lugares más inadecuados, porque se dañan con el uso sostenido, como por ejemplo cuando uno está viajando. Me pasó. Y se trata de un dispositivo que cuesta $15 y puede hacer que te quedes en mitad de ninguna parte y te toque pagar varias veces esa cantidad por la reparación, que en algunos vehículos es más fácil que en otros. Pero ¿qué hacen algunas personas? Cargan varias de esas en su guantera. Es más fácil cargar 3 de esas que tener que pasar por el problema de dejar el carro en algún sitio accidentado, ir hasta recorrer toda una ciudad para que uno no conoce, para conseguir una bombita de esa para reemplazarla. A veces hasta aprendemos cómo las cambiamos nosotros mismos. A veces no es fácil porque no todos los vehículos se prestan. Se supone que ese es un dispositivo que no debería fallar o que debería avisar con tiempo para fallar, pero por alguna razón el tipo de combustible que estamos recibiendo en este momento hacen que fallen con frecuencia. Y no lo estoy diciendo yo, me lo dijo un mecánico, me mostró además el efecto que tiene. Ustedes saben que está la bomba, que es una batería básicamente, un motorcito que es el que envía la gasolina del tanque al motor,
y eso tiene que pasar uniformemente para que el vehículo funcione. Y hay un filtro, allí un filtro que deja pasar la gasolina limpia para que no vaya a tapar otros componentes en el motor. Entonces, ¿qué se puede hacer para sobrecompensar en ese caso? Bueno, una es esa, comprar varias. Por supuesto, debería haberse activado ya una dinámica de innovación social buscando cuáles son las mejores. De hecho, la hay. Uno le pregunta a los mecánicos y te dice, no, tal marca, busque tal marca, que son mejores que otras. Y esa marca no necesariamente es la marca que recomienda el fabricante, ¿no? Hay que decir, porque hemos aprendido que hay algo especial en esa otra que no se daña tan fácilmente. Igual, sobrecompensar acá, y estoy utilizando el ejemplo de la bomba en ese sentido, es tener más de la necesaria previsión para la posible falla del otro componente. Esa es la sobrecompensación. Ojo, es algo que los humanos hemos aprendido a hacer de manera. Hay, no sé, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Cualquier handicap, cualquier deficiencia, cualquier discapacidad que usted haya experimentado, seguramente, sobre todo si ya no es un problema, la sobrecompensó. No sé, hay quienes, por ejemplo, tienen miedo escénico y se convierten en oradores, porque hacen ese esfuerzo que está describiendo en el último párrafo para deshacerse de ese problema. Hay personas con fobias, por ejemplo, que se convierten, fobias a las arañas, que se convierten ¿cómo es?, amantes de las arañas, porque, claro, una manera de resolverlo es acercándose a la fuente del temor, en este caso. Por supuesto, hay que ir con cuidado porque si uno le tiene miedo a algo, debe haber alguna razón para eso. Y pues a veces sobreexponerse no es suficiente, a pesar de que se haga el esfuerzo de sobrecompensación, ¿no? Está bien, ese es el punto. Yo quería aprovechar este salto hasta el capítulo 2 para que hiciéramos un reconto de qué sabemos de antifragilidad después del prólogo ese largo y el capítulo 1. Y bueno, él por supuesto va a elaborar el concepto con más cuidado. Yo solamente quiero darles una pista para que vayamos elaborando, a ver si a ustedes les gusta esta pista. Y mi propuesta es que pensemos en estos dichos popular que bueno, sí, el dicho de los abuelos y las abuelas. Algo así como no poner todos los huevos en la misma canasta. Es la actitud antifrágil. ¿Por qué? Porque si se te cae la canasta se rompen todos, ¿no? Mientras que si los distribuyes entre varias canastas es poco probable que todas las canastas se caigan. A menos, claro, que se las ponga todas en el mismo sitio. O sea, hay que tener cuidado. O sea, sabemos cómo proceder hacia la antifragilidad, procurando disminuir nuestra exposición, nuestra vulnerabilidad, esencialmente. Esa es la primera aproximación que quiero proponerle. Ustedes me dirán si dejé algo fuera, si no lo estoy leyendo bien. Por favor, piensen al respecto. Bueno, vamos con el capítulo 2. Aunque yo creo que este es un buen punto para parar un segundo. Vamos a parar. No, tenemos todavía chance de leer un tramo. Dejar esa primera sección del capítulo leída. Decimos sobrecompensación y sobrereacción en todas partes. Capítulo 2. Comienza con una pregunta. Es fácil escribir en la pista de Heathrow. Heathrow es el aeropuerto de Londres. El aeropuerto internacional del Reino Unido, probablemente el aeropuerto más ocupado del mundo, es ese. Aunque por supuesto van a competir los otros aeropuertos, pero realmente llegan muchos aviones a ese lugar. Y por supuesto es muy ruidoso y movido y mucho tráfico. A eso se refiere será fácil escribir en la pista de Heathrow. Trata de hacer que el Papa prohíba tu trabajo. No sé por qué esa es una recomendación para sobrecompensación. ¿Y cómo ganarle a un economista? ¿Cómo derrotar? Beat up es como patearle trasero a un economista, si me permite la traducción. Pero no muy fuerte. Solo lo suficiente para ir a la cárcel. Esas son las tres cosas de las que va a hablar en este capítulo.
Leo, mi propia dependencia de dominio se me reveló un día que estaba sentado en la oficina de David Halpern, un consejero del gobierno del Reino Unido y que los ayuda a hacer política, policy maker. Este señor David Halpern me informó, en respuesta a la idea de la antifragilidad, de un fenómeno llamado crecimiento postraumático. Crecimiento postraumático lo vimos en el prólogo. El opuesto del síndrome de estrés postraumático. Es decir, que la gente, ¿cómo lo tradujimos en aquel momento? Recuerda que Vanessa nos hizo ver que no había nada en el medio entre frágil y antifrágil en la psicología. ¿Se acuerdan de eso, no? El síndrome de estrés postraumático es ese síndrome por medio del cual la gente que ha sido afectada por eventos en el pasado se supera a sí misma. Ese es el crecimiento postraumático. Déjame corregir esto porque está mal graficado. El síndrome de estrés postraumático es una afectación, es una forma de debilidad que una persona adquiere después de que ha pasado por una experiencia traumática. Pero el crecimiento postraumático es un fenómeno por medio del cual las personas que han sido dañadas por eventos pasados se superan a ellas mismas. Nunca había oído hablar de eso antes y, para mi gran vergüenza, nunca había hecho el esfuerzo de pensar de su existencia. Se da vergüenza porque está pensando en antifragilidad, claro. Hay una pequeña literatura, pero no es promocionada fuera de una disciplina muy estrecha. Hemos oído hablar del más lujurioso desorden postraumático, no de crecimiento postraumático, en la llamada en el vocabulario intelectual o vocabulario learn, o sea, culto. Ahí sabemos mucho de cómo es desorden postraumático, pero muy poco sobre crecimiento postraumático. Pero la cultura popular tiene conciencia de su equivalente y se revela en la expresión construir carácter. Así, lo que no mata me engorda. Algo así, ¿no? Lo que no mata me fortalece, es la expresión correcta. Pero esto de construir carácter es una expresión típica en inglés que quiere decir que te haces más fuerte con las dificultades. Lo mismo pensaban los clásicos del Mediterráneo y las abuelas también piensan esa misma idea, ¿no? De que llevar trancazos no te va a hacer tanto daño. Los intelectuales tienden a enfocarse en la respuesta negativa de la aleatoriedad, la fragilidad, en lugar de la respuesta positiva, la antifragilidad. Esto no solamente en la psicología, sino que se da en todas partes. Los intelectuales tienden a enfocarse en la respuesta negativa, las cosas que salen mal, no en las positivas. Ya nos dijo, además de todas las cosas que le ha dicho a los académicos, ahora se resulta que somos pesimistas. Pero bueno, sigo leyendo. ¿Cómo innovamos? ¿Cómo conseguimos algo nuevo? Es lo que está tratando de decir, ¿no? La palabra cómo innovamos en español está llena de significados cruzados, pero aquí se está refiriendo a cómo hacemos algo diferente. Primero, trata de meterte en problemas. Ojo, de nuevo, esto lo está diciendo el profesor, no yo, pero pueden decir que el profesor en el curso de complejidad los mandó a meterse en problemas. Sí, pueden decir eso. Yo tendría que explicar lo que está explicando el profesor. Quiero decir, en serio, meterse en problemas serios, no terminales, ¿no? No se vayan a meter algo que los mate y les cause ningún daño mayor, pero que sean problemas serios. Lo sostengo. Es más que especulación, es una convicción. Sostengo que la innovación y la sofisticación comienzan de una situación inicial de necesidad, en formas que van mucho más allá de la satisfacción de esas necesidades. Desde los efectos no pretendidos de, digamos, una invención inicial o un intento de invención. Naturalmente hay pensamientos clásicos en la materia. Con latín
un dicho en latín que dice que la sofisticación es la hija del hambre. Artificia duquit fams. Eh, tenemos uno en español también, creo que es el mismo traducido. La invención es la hija de la necesidad, ¿no? ¿No era así que decía? Hay algo que es hijo de la necesidad. Ayúdenme. Sí, sí. La creatividad o... La invención, no, hay alguien que es hijo de la Hay algo. necesidad. ¿Quién es la hija de la necesidad? No me acuerdo la palabra exacta, disculpen ahora, pero la voy a buscar. Está en español también esto de que la sofisticación, es decir, la mejora, sale del hambre. Usted tiene una necesidad, usted la resuelve. Por eso les pedí que aprovecháramos la pasión que inspiró el problema de complejidad que escogimos. Pareciera que hay una necesidad allí, ¿no? La idea se filtra por la literatura clásica. En Ovidio, dificultad es lo que despierta al genio. Ingenium mala sepe movent, es la expresión en latín. Sí, en latín. Poner aquí en colorcito. Que se traduce en el inglés de Brooklyn como cuando la vida te da limones. La tenemos también en español, ¿no? Cuando la vida te da limones, tú haces limonada. Hacer limonada. Exactamente. O aquí en Mérida puedes hacer una chicha también. El exceso de Está más energía complicadito. es más complicado, pero no, es más otros ingredientes, quiero decir. Disculpen. Bien, yo como que voy a pecar de no llegar hasta no, si llego. Aquí está la siguiente parte. Sigo leyendo. El exceso de energía liberada de la sobrereacción a ese obstáculo. La sobrereacción al obstáculo es lo que hace la innovación. Repito, el exceso de energía liberada por la reacción al obstáculo es lo que hace la innovación. Es decir, uno se da el trancazo, por eso los invita a meterse en problemas, con la extensión de que el golpe te despierte. Es lo que despierta el genio, después, según Ovidio, además. Este mensaje desde los antiguos es mucho más profundo de lo que parece. Contradice los métodos modernos y las ideas de innovación y progreso en muchos niveles, y tendemos a pensar que la innovación viene de algún financiamiento burocrático a través de la planificación o haciendo que la gente pase por la Harvard Business School, un curso de esos, que lo dicta algún profesor de innovación y emprendimiento altamente decorado, que nunca ha innovado nada, o a través de un consultor que nunca ha innovado en nada. Creo que tiene un poquito de roncha por algo el profesor aquí, ¿no? Pero está diciéndonos que es mentira que se pueda enseñar. Eso es importante tenerlo presente. Esta es una falacia, sigo leyendo. Note por ahora la contribución desproporcionada, de los técnicos no educados y los emprendedores a los varios saltos tecnológicos, desde la revolución industrial hasta la emergencia del Silicon Valley. Y vas a notar lo que quiero decir. Técnicos no educados y emprendedores. Ahí hay una de esas cosas en las que, como decía al comienzo de la clase, esto es una pausa para comentar, vamos a tener que decir no sé. Pero él está sugiriendo que la innovación no ocurre por algún ejercicio sistemático de financiamiento de un plan educativo de alta factura académica, sino que está la innovación fundamentalmente empujada por unos técnicos, es decir, gente que sabe, pero no de la forma educada, culta, superior, sino que son técnicos y emprendedores que toman algunos riesgos y que se ven forzados por la necesidad a innovar. Y que vamos a encontrar ejemplos en la revolución industrial y en Silicon Valley. Sabemos que es Silicon Valley, ¿verdad? Todos ustedes lo tienen claro. Sí, pero... Sí.
Sí. ¿Alguna experiencia cercana a Silicon Valley? ¿Han ido para allá? No. ¿Conocen a alguien? No. Sí, ¿Alguien? el profesor Gerard. Exactamente. Verdad. Yerra no, Cierto. sí, no se salvaron de ese cuento. No, para No, pero nada. eso es una historia muy romántica. No. Todo lo que le pasó, pobrecito. Este, bueno, pero conocemos a más gente, seguro. Varios otros del departamento han pasado por allá. Y pasado de varias formas, además. Y no solamente de nuestra escuela, sino otras escuelas en sistema han tenido personas viviendo y estudiando en California, en varios lugares, en Stanford, por ejemplo, y así que no se crean solamente la historia del lado de Gerard, aunque él, por supuesto, le pone mucha pasión para explicarla. Pero se supone que lo crítico del asunto es que hay un pequeño espacio en California, una comunidad en donde por alguna extraña razón prolifera la innovación en tecnologías de la información. Y aparentemente tiene que ver con el hecho de que es un lugar con los servicios básicos resueltos. Eso se lo puedo decir yo mismo porque pasé por ahí y me encantó. Pero que además estas soluciones los problemas básicos resueltos promueve de alguna manera la movilidad, la interacción entre ellos y entonces la competencia en algunos casos combinada con algo de interacción y el hecho de que cuando te quedas sin trabajo en una cosa, el vecino al lado te podría contratar, ayudan a que la gente se concentre en inventar. Y de ahí salió buena parte de la revolución de informática del siglo pasado, ¿no?